Que el Señor los bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Es un gozo muy grande nuevamente poder estar conectados de esta manera para poder juntos alabar y bendecir el nombre del Señor en el Día del Señor. Amén. ¿Cómo están, amados hermanos? Aquí estamos juntos, unidos a ustedes también, no físicamente, sino en el espíritu, para celebrar este momento tan especial, este encuentro, donde vamos a cantar y vamos a alabar a nuestro Señor y vamos a participar de la palabra de Dios. Y pienso qué privilegiados que somos de poder ser parte del pueblo de Cristo, de poder ser parte de este ministerio que Dios nos dio, de predicar y proclamar la palabra. Estaba pensando a lo largo de la semana cuántas cosas buenas, malas, difíciles, sencillas que nos toca vivir. Sin embargo, podemos decir que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estamos agradecidos por su gran amor y su gran bendición. Antes de compartir la palabra del Señor, vamos a alabar al Señor, vamos a cantar y vamos a darle gracias a Dios por su bendición. Te glorificaré.
Leemos la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, los versos del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Un pasaje muy hermoso donde vamos a observar con cuidado, porque Dios nos habla a través de su palabra y aún a través de estos pasajes encontramos un mensaje que puede ayudarnos y fortalecernos, especialmente en el tema y el punto principal que es la fe. Existen en los evangelios varias historias parecidas a este relato del centurión romano y Jesús. En Lucas, en capítulo 4, 27, Jesús mencionó la historia del Antiguo Testamento de Eliseo y Naamán, donde vemos paralelos que son muy interesantes con respecto a esta historia y que realmente nos van a mostrar cosas que son verdaderamente de mucho beneficio. Naamán, como el centurión, era un reconocido oficial gentil, era alguien que estaba en la milicia de Asiria. Una muchacha judía intercedió por Naamán, una muchacha que trabajaba en la casa de Naamán, intervino e intercedió por Naamán, y una delegación judía intercede por el centurión. Aquí tenemos también un paralelo muy
cercano. Cuando Naamán vino a Eliseo, no lo recibió directamente Eliseo, sino que mandó un mensajero para decirle lo que debía hacer. En el relato de Lucas, el centurión no habla personalmente con Jesús. En los dos casos, el milagro se produce a distancia. Jesús dice la palabra y el milagro sucede, y en el caso de Eliseo y en el caso de Naamán, vemos que realmente él, al obedecer la palabra del profeta Eliseo, se sana a distancia cuando fue e hizo lo que el profeta le estaba diciendo. Por supuesto, tenemos historias similares. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, relata una historia similar de un oficial real cuyo hijo estaba muriendo en Capernaum. Este oficial creyó a la palabra que Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Es decir, confió también en la palabra que Jesús había dicho. Y tenemos otro relato en el libro de los Hechos, capítulo 10, que se trata de un centurión romano también. En este caso tenemos el nombre del centurión, que era Cornelio, y dice el texto que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un ángel le dice a Cornelio que envíe hombres a Jope y para buscar a Pedro, es decir, al apóstol Pedro, que en ese tiempo era realmente alguien que estaba comenzando su ministerio apostólico, y la delegación hablaba de Cornelio como el centurión, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Muy similar también al relato que encontramos en el texto que hemos leído. Y por supuesto hay otro centurión que se menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, que supervisa la crucifixión de Jesús, está allí presente para ver que todo se haga conforme a cómo era la costumbre de ese tiempo. Y dice el texto que este hombre, al estar allí, al pie de la cruz, dijo, por la situación y por todo lo que estaba aconteciendo, verdaderamente este era Hijo de Dios. O sea que hay varias menciones acerca de un centurión romano en este caso, ¿no? Cuando miramos en el versículo 1 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Cuando Jesús pasó por Nazaret, la gente le dijo, en el versículo 4, capítulo 4, verso 23 de Lucas: de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, porque Jesús se había criado allí en la tierra de Nazaret. Pero Jesús respondió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Sabemos que Jesús, bien dice la Biblia, que no pudo obrar milagros allí por causa de la incredulidad de ellos. Porque decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No conocemos a la familia? Hay un contraste entre la incredulidad que había en Nazaret y con la fe que se manifestó allí en Capernaum. Lugares que no estaban muy distantes. Sin embargo, la recepción que tuvo Jesús en Capernaum fue realmente muy diferente. Muchos creyeron en él. El versículo 2 del texto dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Un centurión romano era oficial del ejército romano al mando de 50 o 100 soldados, de 100 hombres. Seguramente era responsable de mantener en ese tiempo el orden y supervisar la recaudación de los impuestos al imperio. Este centurión, vemos que por lo que dice el texto, valora mucho a su siervo, y aunque esto parezca indicar que solamente le preocupa su utilidad y su valor económico, sin embargo Lucas muestra que este centurión piensa muy bien de su siervo, pero como persona, lo valora. Aunque había amos crueles e implacables, también había amos bondadosos y amables. De tal manera que
Este era el caso de Cornelio, de este centurión, de este centurión romano, que era una persona bondadosa, una persona amable. El versículo 3 de este texto que hemos leído dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, cuando escuchó tal vez lo que decían otros acerca de lo que Jesús estaba haciendo, de las obras, los milagros, dice, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí vamos a ir viendo algunas cosas interesantes. El texto dice que le envió ancianos de los judíos, dice rogándole, no mandándole, como hubiera hecho un oficial romano con su autoridad, sino rogándole como un hombre humilde que viniese, pidió que viniese Jesús para sanar a su siervo. El centurión rogaba por su siervo, y podemos decir que los judíos que fueron enviados para hablar con Jesús, para que pudiesen mostrarle la necesidad que él tenía de que él fuera a sanar a su siervo, los judíos que fueron enviados rogaban por el centurión. Porque fíjese lo que dijeron ellos. Ellos cuando vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, Él es digno de que le concedas esto. Es decir, ellos también tenían una estima por este centurión romano. Según Mateo, el Evangelio de Mateo, el centurión mismo vino a Jesús rogando por su siervo. El relato de Mateo dice, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Lucas hace un relato mucho más pormenorizado y dice, el centurión manda una delegación de ancianos judíos, líderes entre los judíos tal vez, hombres de buena reputación, a quienes el pueblo seguramente respetaba. Esto en realidad no marca ninguna contradicción. Tanto el centurión como los judíos le rogaban al Señor, es decir, el centurión le rogaba a través de los judíos a Jesús que realmente fuera a sanar a su siervo. Lo que uno hace por medio de otros, lo hace por sí mismo. Como Pilato, tenemos un ejemplo. Cuando dice la Biblia que azotó a Jesús, quiere decir o dice que hizo que lo azotaran. Él no fue quien tomó el látigo para azotar a Jesús, pero sí el responsable y que ordenó que esto se hiciera. Los judíos, cuando llegaron a Jesús, le dijeron, nos edificó una sinagoga. Acá tenemos otro ejemplo. No significa que el centurión lo hubiese hecho con sus propias manos, que él hubiera edificado con sus propias manos la sinagoga. Supuestamente habría utilizado hombres y tal vez algunos beneficios del imperio para poder ayudarlos y edificarles la sinagoga. Pero ellos dijeron que él se las había edificado. Entendamos que de alguna manera esto se entiende de esa forma. Un ejemplo más podemos mostrar cuando Pedro, el día de Pentecostés, les predica el Evangelio a toda esa multitud que se reunió, especialmente de judíos, y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En realidad los romanos fueron los que crucificaron a Jesús, pero fue entregado por ellos. Ellos pidieron que fuese crucificado. Para que tengamos una idea de que muchos de estos textos que parece que en los que hubiera contradicción no la hay, sino que realmente tenemos que mirar con atención. Los versos que siguen, 4 y 5 del pasaje, dice que ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, le dijeron los judíos enviados, y nos edificó una sinagoga. Es digno de que le concedas, es decir, ellos intercedieron de esta manera. El centurión les pidió a los ancianos judíos que intercedieran por él, dado por hecho que Jesús respondería más favorablemente las súplicas de quienes eran parte de su pueblo que las de un centurión romano. La actitud de estos ancianos muestra claramente a Jesús
que no habían venido bajo presión. No es que este centurión los había obligado a ir a Jesús, a interceder por él, sino que sienten un verdadero afecto por este centurión. Ama, dijeron, a nuestra nación. Podrían estar sufriendo bajo un centurión que los despreciara, pero no, están contentos por ser de alguna manera bendecidos con un centurión que en realidad los amaba. Y dicen también, como vinimos diciendo arriba, y nos edificó una sinagoga. Es sorprendente también esto, que un gentil construyera una sinagoga y que los judíos le permitieran hacerlo, ¿no? Lo cierto es que su disposición convenció a estos ancianos de que tenía un verdadero afecto hacia el pueblo judío. El centurión que mencionamos vive entre ellos y realmente había mostrado su bonomía, había mostrado que realmente estaba dispuesto a favorecerlos. Los judíos estaban bajo el imperio, bajo el yugo del imperio de Roma, pero aquí vemos a un romano de mucha autoridad, que era el centurión, rogando a un judío, quizá podemos decir a un judío común, que era Jesús, porque Jesús era del pueblo. Aunque en general los romanos despreciaban a los judíos, este centurión era un benefactor de ellos, como lo fue Cornelio, el otro centurión que mencionamos antes. Tiempo después, allí en el libro de los Hechos, se menciona cómo este hombre realmente había beneficiado y beneficiaba también a los judíos en el lugar donde él le había tocado su puesto de trabajo. Ahora, este centurión romano pide un gran favor a Jesús. No presiona por su autoridad, no ordena, no exige, sino que pide y ruega. Qué importante esta actitud de este hombre. Para los ancianos judíos era digno de que se le concediese lo que estaba pidiendo. El versículo 6 del pasaje dice: y Jesús entonces, respondiendo a la solicitud, esta delegación de judíos le pidieron en nombre del centurión que fuera a la casa del centurión a sanar a su siervo. Dice que cuando fue con ellos Jesús para sanar al siervo, cuando ya no estaban lejos de la casa, ya se estaban acercando a la casa del centurión, dice que el centurión envió a él unos amigos. Lucas, el evangelista, no dice si eran judíos o gentiles, pero nos parece realmente que no serían, en este caso, judíos, sino gentiles. Los judíos eran los que fueron antes, y estos serían tal vez amigos de él, serían gentiles amigos de él. Si es así, el centurión ha enviado a ambos, tanto a los judíos como también a los gentiles, a hablar con Jesús. La segunda parte de este versículo dice que le dijeron Señor, ¿no? Jesús fue con ellos, pero cuando este grupo de amigos del centurión se acerca, interceptan a los judíos que venían con Jesús para la casa, le dicen Señor. Esta palabra curie, que viene de curio, significa Señor o amo. Aquí es casi seguro que esta palabra se refiere al señorío de Jesús, de que este centurión reconocía a Jesús como superior a él. Era muy difícil que a lo mejor un centurión romano llamara a alguien Señor. Evidentemente aquí hay algo interesante. Y le dice, cuando sigue el texto, no te molestes. Cuando el centurión daba órdenes, que era lo que estaba acostumbrado a hacer, no importaba de qué lugar las daba. Si estaba presente con los soldados o con sus siervos, o si estaba lejos de ellos, sus órdenes debían ser obedecidas. Pero en este caso, él reconocía la autoridad de Jesús. Esto muestra la gran fe del centurión. Pero hay otra cosa de suma importancia que no debemos descuidar. Y es que el poder y la autoridad y la majestad de Cristo, el señorío de Cristo, fueron reconocidos por este extranjero gentil, que no había gozado de todos los beneficios del pueblo judío como pueblo escogido de Dios. ¿Qué valor tenía entonces la actitud de este hombre? En el final del versículo 6
Dice que el centurión, por medio de estos amigos, le dice a Jesús, no solamente, Señor, no te molestes, sino le dice, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Los ancianos judíos habían dicho a Jesús que este hombre era digno de recibir, era digno de que realmente se le concediese lo que había pedido. Pero él mismo, el mismo centurión, aunque disfruta de poder y un lugar prominente en la comunidad, él dice, no soy digno. Vive humildemente y se dirige a Jesús con cierta humildad. Comenzando el siguiente versículo 7, dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Repite esto, repite. No soy digno de que entres bajo mi techo, dice primero, y después ni aún me tuve por digno de venir a ti, es decir, de venir personalmente. El centurión no ha mandado una delegación porque es una persona demasiado orgullosa para suplicar personalmente a Jesús, sino porque se siente digno de tener a Jesús. No se siente digno de tener a Jesús bajo su techo o de estar delante de su presencia. Pero dice algo maravilloso. Di la palabra y mi siervo será sano. Es necesaria la fe para creer que el toque de Dios, el toque del Señor, tiene poder para sanar. Pero se necesita mucha más fe para creer que su palabra tiene poder para sanar y, como en este caso, para hacerlo a distancia. El centurión cree en el poder de la palabra de Jesús. Qué hermoso esto. Una persona que puede realmente creer en lo que Jesús podía pronunciar como palabra y tenía la seguridad de que seguramente se realizaría el milagro. Aquí dice algo que asombró a Jesús. El versículo 8 dice este hombre, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. El centurión habla, ¿no? Y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y a otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. La palabra también llama la atención y señala a la autoridad de Jesús. El centurión, cuando se refiere a su propia autoridad, lo hace solo para explicar por qué comprende y reconoce la autoridad de Jesús. El centurión entiende la autoridad, ya que actúa bajo autoridad delegada por el emperador en su función. Y en virtud de esa autoridad concedida por el emperador, puede dar órdenes y esperar que esas órdenes se cumplan. Entonces, el centurión explica por qué tiene confianza en Jesús. Di la palabra, le dijo, y su siervo será sano. Qué importante, ¿no? Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Como un hombre acostumbrado a la autoridad, él reconoce la autoridad divina delegada por Dios, la autoridad de Jesús. Y que tan solamente por pronunciar o con pronunciar la palabra era suficiente para sanar la enfermedad. Aún a la distancia, no era ni siquiera necesario que el Señor estuviera en ese lugar presente. En este Evangelio de Lucas hay varios textos que enfatizan la autoridad de Jesús, y esto es algo importante. Qué importante es reconocer la autoridad del Señor. Y como Él delega también esa autoridad a sus discípulos. En el capítulo 4 de Lucas, verso 32, Jesús habla con autoridad y dice el versículo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. En el versículo 36 dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y luego en Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y en el capítulo 10, verso 19, y he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El poder y la autoridad
de Jesús. En el versículo 9 dice que cuando Jesús oye estas palabras de este hombre que estaba realmente con el deseo y el anhelo de que Jesús sanara a su siervo, este centurión, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es de esperar que Jesús encontrara fe en Israel, porque era el pueblo de Dios. De hecho, muchos vinieron al Señor y lo siguieron. Otros fueron sanados, librados, y hasta algunos fueron resucitados y luego daban testimonio y glorificaban a Dios, aunque los dirigentes religiosos del mismo pueblo de Israel, los sacerdotes, los escribas y los fariseos, se manifestaron siempre con incredulidad y fueron los principales enemigos y opositores de Jesús. De todas maneras, es menos probable que Jesús encontrara fe fuera de Israel. Los gentiles no habían tenido siglos de relación con Dios, como había tenido el pueblo de Israel, como para esperar la venida de Jesús. Sin embargo, este centurión, este gentil, este extranjero, ha expresado la fe más grande mencionada en este Evangelio. El punto principal, lo más importante de este relato bíblico, no es en sí el milagro de sanidad, sino la afirmación de Jesús con respecto a la fe del centurión. Qué importante este mensaje para nosotros. Dice que al regresar a casa, los que habían sido enviados, tanto los judíos como los gentiles, amigos de este hombre, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El Señor siempre reconoció y alabó la fe de muchos que se acercaron a Él con una necesidad. Y todos fueron bendecidos, todos recibieron del Señor su bendición. Jesucristo, amados amigos y amados hermanos, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios nos dice que nos debemos acercar con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Y seguramente recibiremos nuestro milagro. Que el Señor nos ayude, que podamos tomar este ejemplo de fe. Así Jesús se maravilló de la fe de este hombre, que podamos realmente comprender que esto el Señor espera de cada uno de nosotros también. Que podamos creer que nuestra fe sea una fe firme en el Señor, en su palabra. Cuando podemos asirnos de la palabra del Señor y saber que esa palabra, si la creemos, si creemos en Él de todo corazón, seguramente se cumplirá. Y veremos el milagro, y veremos la bendición, y veremos la obra del Señor obrando en nuestra vida. Que el Señor los bendiga ricamente, que la gracia de Dios se pueda manifestar con poder en la vida de cada uno de ustedes. Mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy.
siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Bueno, aquí estamos nuevamente. Hasta aquí nos ayudó el Señor en todas las cosas y vamos a estar orando. Recordamos a nuestros hermanos que están pasando por tantas dificultades y ustedes saben también quiénes son. Oren por ellos. Tomémonos un tiempo en la semana para orar por nuestros amados hermanos y hermanas que están pasando con problemas de salud y distintas dificultades, para que nuestro buen Dios extienda su mano, los ayude y los libre. Vamos ahora a estar orando juntos. Únase usted también allí en su hogar, en su casa, y todos unidos vamos a clamar al Señor, a pedir que el Señor obre con su mano de poder y de misericordia. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso. Y, Señor, has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, clamamos ahora por todas las necesidades que seguramente se están presentando delante de ti, Señor. Sí, Señor. Peticiones por enfermedad, por dolencias, Señor, por problemas espirituales, Señor, Sí, Señor, por angustia. Que tu gracia divina pueda estar obrando, Señor, trayendo sanidad, trayendo liberación, Señor, y que obres con poder sobre cada vida. Bendice, Señor, cada hogar, bendice las familias, que tu mano misericordiosa pueda estar obrando, bendiciendo a cada uno, supliendo toda necesidad, proveyendo trabajo, Señor, prosperidad. Sí, Obra Señor, con tu gloria mano a ti. de misericordia en este tiempo, que es difícil, pero sabemos que estamos en tus manos y tú eres nuestro Dios, que todo lo provees, que Señor estarás obrando con gracia y misericordia sobre cada vida. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y desde ya dándote gracias por todo, para gloria, para honra de su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor Gracias, amado. Señor. Gracias, Gloria a Dios. Jesús. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Jesús amado. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Que la gracia del Señor pueda estar sobre cada uno de ustedes y que la bendición de Dios sobreabunde en cada vida. Amén. Dios los bendiga ricamente. Worthy is the